Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Continúa con ese ritmo. Mira lo que es el comercial completo. Mira lo que es la lectura completa. Comenta, comparte de un like. ¿Para qué, Leo? Para entregarte lo que es tu lectura bonus. No te descuides, ¿vale? Porque yo estoy observando. Eso es como si fuera lo que es la bolsa de valores. Sube y baja, sube y baja. Muy bien, mi leoncito. Richard, hoy va a haber música, hoy no hay música. Están castigados, ¿vale? Tengo que contarles un sueño muy importante, mi querido Leo, ¿vale? Tengo esa necesidad de contarles a través de mi canal para hacer lo que es una cadena de oración. Es muy importante, cariño. También voy a dejar lo que es anclado un podcast en los comentarios de este video. Apóyame, por favor, mi querido Leo, viendo lo que es ese podcast, porque es muy importante, cariño, que se vuelva viral para poder seguir contando la historia que viene más adelante, ¿vale? Es un mensaje que tengo que entregar, pero si en estos momentos el video no se hace viral, yo lo cuento, el mensaje, cariño, al final me gustaría que llegue a más personas y que esto pues simplemente salga lo que es a la luz. ¿Vale, mi leoncito? Muy bien, mi querido Leo. Te cuento el sueño. Ha sido hoy, Leo. Ha sido hoy. Hoy estamos, creo, si no me equivoco, 23, ¿no? 23 de mayo, para amanecer 23 de mayo del 2023, irónicamente. Entonces, yo he soñado, Leo, que estaba lo que es a pie de una montaña muy sólida. Era roca sólida, como si fuera mármol, pero muy sólido. Y estaba acompañado con un colega, pero no recuerdo quién era, le soy sincero. El punto es que había una pequeña perrita que estaba preñadita, cariño, y que no podía bajar de las rocas. Entonces, mi colega y yo, hemos empezado como a hacer para poder rescatar a esta perrita. Pero la perrita no ponía de su parte, se quedó ahí en la roca sólida. Se sentía más protegida, porque encima se puso lo que es a descansar, en una especie como una cuevita, se quedó ahí. Entonces nosotros pues con mi colega no hemos ido ya tranquilos diciendo, bueno, ya bajará o luego volveremos. Ya hemos estado como explorando el lugar, era como una zona arqueológica. En Perú lo dicen como si fuera lo que es una huaquería. Entonces yo me he dado cuenta de ese entierro y habían jarrones, habían objetos de dinero, de oro, de plata, joyas, etcétera, etcétera. Me he asomado con mi amigo, nos hemos deslumbrado por lo que hemos visto. Entonces, cuando yo me he asomado, he visto que había un ser gigante, gigante, y estaba encadenado, mi querido Leo. Pero ese ser gigante, Leo, tenía cuernos, tenía cuernos. Entonces, cuando me ha visto o ha sentido que yo estaba ahí, ha reaccionado, como si se hubiera despertado. Yo automáticamente me he alejado con mi colega, pero sin embargo mi colega se dejó deslumbrar por lo que había. Había joyas, había jarrones, había plata, había oro. Yo he ido detrás de mi colega y le he dicho, no entres, no entres, porque ese sitio es malo, es mala energía, es mala energía. Mira lo que hemos visto, pero ha hecho caso omiso, ha entrado a ese lugar. Cuando yo he ido para poder sacarle a este amigo, porque yo sentía que no es buena energía, se ha presentado lo que es un hombre joven de cabello rizo, dorado, parecía oro, muy atractivo, muy guapo. Y entonces me ha empezado a mirar de una forma sarcástica. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que este hombre atractivo de cabello rizo, dorado, era mitad hombre, mitad cabra, cariño, con pata de cabra. Entonces, yo en ese momento he dicho, ¿qué hago? Y este ser ha venido directamente a querer hacerme lo que es daño. Yo he cogido lo que es una roca que está al costado y he intentado defenderme, pero me ha estado como ya dominando. Y yo he dicho, la sangre de Cristo tiene poder y me he despertado. Me he despertado, Leo. ¿Qué significa esto, Leo? Mira, la roca sólida, grande, que llegaba a lo que es hasta el cielo, que no se veía lo que es el fin, es Dios. Es Dios, cariño. La perrita que estaba preñada, que prácticamente buscaba ayuda y al final se quedó ahí, nos hablan de la humanidad y las crías son el futuro, las generaciones que vienen más adelante. El personaje
de ese demonio gigante con joyas, con oro, cariño, nos hablan también de las riquezas de las potencias. De las potencias. Yo siento que puede ser en Occidente como también puede ser Norteamérica o de Norteamérica para arriba, ¿vale? Las potencias. Entonces, siento, mi querido Leo, que va a pasar algo muy impactante en la humanidad, en la humanidad, perdón por la garganta, pero ¿sabes por qué? Por la ambición del hombre, cariño. A lo mejor de repente por querer tener poder. Es como que van a despertar aquello que no debe despertar. Siento por eso, Leo, tienen que hacer lo que es cadena de oración. Cadena de oración. Algo va a pasar, Leo, porque en la Biblia también está escrito los demonios de la tierra, los demonios del mar. Y tiene un nombre, tiene un nombre. Creo que se llama Lim, no me acuerdo, ¿vale? Tiene muchos nombres. Entonces, Leo, esto es un mensaje que me está dando lo que es Dios, el universo. Siempre me pasa, ¿vale? Pero yo quería compartir porque siento que esto va a ser muy, muy impactante. Anteriormente, lo que es en el muro, yo pongo cuando va a haber accidentes, terremotos, yo pongo en el muro. Para muchos de vosotros que ya conocen mi canal. Pero esta vez siento que tengo que entregártelo en la lectura. Siento esto. Muy bien, mi leoncito. También estoy poniendo lo que es subtítulos. Subtítulos, lo que es a los videos en inglés para aquellos que a lo mejor de repente no saben bien lo que es el idioma castellano, ¿vale? Cadena de oración, Leo. Empezamos, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. Una carta del oráculo. Que Dios universo me ayude, Leo. Una carta del oráculo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Dice, aquí y ahora, siento, mi querido Leo, que tienes que disfrutar tu presente. Tienes que disfrutar lo que es el momento. Siento, Leo, que te viene lo que es una oportunidad o tienes una oportunidad. No dudes, me dicen. No dudes de este regalo, no dudes de esta oportunidad, no dudes de repente de empezar algo nuevo. No dudes, ¿vale? Es muy importante, Leo, que dejes atrás ya lo que es el pasado y te centres más lo que es en el presente y en el futuro. El número 32 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Aquí hay una pequeña niña que está lo que es en el huevo cósmico y hay una ventana de oportunidades. Aquí está el pasado, ya no hay nada que recuperar ahí. Y el futuro, cariño, muestra mucha fertilidad porque está verde. Todo está verde ahí. Es muy importante, mi querido leoncito, que empieces a pensar lo que es a futuro. Vive tu presente. Si tú de repente has tenido algún tipo de problema con la pareja, con la familia, con los amigos, olvídate ya de esa mala energía. Si tú de repente no te sale algo bien en el proyecto, en el trabajo, en el negocio, pasa página y empieza a emprender algo nuevo. Tienes que empezar a ver el futuro, Leo. El futuro. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Leo, carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Me dicen, la carta de la estrella, corazón. Siento, mi querido Leo, que vas a ser bendecido y bendecida, o estás siendo bendecido y bendecida. Entonces, cariño, aprovecha las oportunidades que Papá Dios te entrega. Aprovecha las oportunidades. Muchos de vosotros, Leo, posiblemente sientes que una persona es tu llama gemela. Muchos de vosotros, tranquilamente, Leo, está lidiando con un Piscis. Te voy a dar lo que es signos. Me dice Libra, Piscis o Acuario, Libra otra vez. O un Leo, corazón. Y me sale lo que es un Aries. Muy bien. Para un grupo de ustedes, Leo, siento que vas a entrar lo que es en un compromiso o estás entrando lo que es en un compromiso, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Vamos a ver, cariño, iniciales. Iniciales para Leo. Iniciales para Leo. Vamos a ver, corazón. Iniciales para Leo. La letra G. ¿Quieres hacer un vuelo o posiblemente hay una persona que quiere visitarte? Esta persona quiere encontrarse contigo o tú quieres encontrarte con él o con ella por amor. La letra Z y la letra D, mi querido leoncito. Muy bien, corazón. Cierra tus ojitos, cariño. Todo lo que tú sientas con las energías del sonido es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Leo, te noto que estás como un poco
meditando, reflexionando, pensando. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros a lo mejor como que te gustaría tener más ingresos, o a lo mejor de repente te gustaría que te llegue lo que es la abundancia. ¿Por qué? Porque el personaje que yo he podido visualizar, que está meditando, que está reflexionando, tiene lo que es un buen traje, pero está muy delgado, muy delgada, cariño. Siento, mi querido Leo, que a lo mejor de repente los demás piensan que a ti te sobra lo que es el dinero, pero corazón, tienes tus necesidades, tienes tus problemas. El otro punto, mi querido Leo, veo que muchos de vosotros empiezan a abrir nuevas puertas. Posiblemente, mi querido Leo, siento que hay un ángel que te va a ayudar para que puedas realizarte, tanto lo que es en el amor como también lo que es en los proyectos. Tranquilamente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario, porque recuerda que la carta de la templanza, el ángel, es un Sagitario o un Acuario. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, puede ser que también es muy importante la respuesta o la comunicación de una persona del elemento tierra, especialmente lo que es un Tauro. Tauro. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo están tus energías, mi querido Leoncito? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Leo. ¿Cómo están tus energías, mi querido Leoncito? ¿Cómo están tus energías, mi querido Leoncito? Vamos a ver. Me dicen, tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, corazón. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que estás en una etapa de evolución. Siento que estás en una etapa, cariño, de tomar decisiones también. O hay un crecimiento. Puede ser lo que es un crecimiento personal. Puede ser de repente lo que va a haber un crecimiento también lo que es en la parte económica. Pero sobre todo, Leo, todo lo bueno que te va a llegar a ti es en base a tu esfuerzo. Es en base a tus decisiones también. Vamos a continuar. Me dicen, la carta del 2 de espadas, la carta del 10 de copas, la carta del diablo. Yo lo que siento, Leo, es como que hay una persona que puede ser un Virgo, puede ser un Tauro o una persona mayor que inclusive tiene lo que es canas. Siento que esta persona de repente siente de que todavía se puede recuperar o que hay una esperanza entre vosotros. La carta del 10 de copas y la carta del diablo. Nos están diciendo, mi querido Leo, para muchos de vosotros, Leo, hay como una energía de entusiasmo. A lo mejor de repente me dice Richard, me siento ilusionado, me siento ilusionada porque las cosas ahora están marchando bien. Pero de vez en cuando hay como esa energía, ese bichito que a lo mejor te dice, esto va a salir mal, esto no vale la pena, o tienes dudas, tienes miedos, tienes inseguridades. Porque veo aquí ilusión, pero está al costado de la carta del diablo. Y cierras con la carta del colgado, Leo. Entonces, es como si estuvieras en plan bipolar, Leo, ¿vale? En plan bipolar. Seas hombre o mujer, da igual. Como que me dice Richard, ahora sí voy a poder ser feliz, ahora sí voy a lograr esto, ahora sí voy a poder ponerme en contacto con esta persona, pero luego las cosas cambian. Esto, mi querido Leo, también puede ser que te esté pasando, que tú me dices, Richard. A veces lo siento madura a esta persona. A veces siento que ahora sí vamos a ser felices, pero luego tiene su pronto, tiene como un cambio. No entiendes por qué se comporta así. Veo que esta persona, cariño, en estos momentos no sabe lo que quiere realmente. No sabe, Leo, ¿vale? Entonces, tienes que tener mucha paciencia, mi leoncito. Tienes que tener mucha paciencia. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi leoncito. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Leo, Leo, Leo. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés para mi querido leoncito? Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Tenemos lo que es la carta del carro. La carta también de la reina de bastos. Y cierras con la carta del 4 de espadas. Vale. Yo lo que siento, Leo, que la persona de tu interés
te quiere reconquistar. O hay una persona que quiere volver a tu vida y te quiere reconquistar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la carta del 7 de oros, la abundancia, el dinero. Pero tenemos lo que es la carta del carro, rescate, te quiere reconquistar, mi leoncito. Hay una persona que te quiere reconquistar. Veo que esta persona, corazón, a lo mejor de repente actualmente se nota como un poco frío, un poco indiferente, pero sin embargo nunca ha dejado de pensar en ti, mi querido Leo. Nunca ha dejado de pensar en ti. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Le cuesta cerrar ese capítulo, le cuesta pasar página. Siente que en un futuro entre vosotros dos va a haber un encuentro o una oportunidad. Una oportunidad. Entonces, Leo, siento que hay una persona que a lo mejor de repente se va a volver tu mejor amigo, tu mejor amiga. Siento que hay una persona que de repente va a ser muy atento o muy atenta. ¿Por qué pasa esto? Porque te quiere reconquistar. Cariño, quiere que tú confíes otra vez en él o en ella. O una persona que está lejos, porque recuerda que salió la carta del carro, que nos están hablando de desplazamiento. Te quiere reconquistar. ¿Vale? Vamos a ver, corazón, qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solteros y solteras para Leo, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Siento, mi querido Leo, que pretendientes no te falta, ¿vale? Sea hombre o mujer. No te falta. Como que hay personas que siempre te están observando, siempre están como muy pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer. Pero tú me dices, Richard, estas personas lo único que quieren solamente es pasarlo bien. No quieren de repente lo que es una relación formal. O tú de repente, Leo, estás en el papel en la cual te lo comes todo, mi querido leoncito. Puede ser el caso. La carta también del 10 de copas, la carta del 7 de oros y la carta del sol. Vale. Yo lo que siento, mi querido leoncito, me dice, si tú quieres encontrar a una persona real, a una persona verdadera, tienes que dejar a un lado, cariño, los placeres de la vida. A lo mejor de repente, mi querido Leo, tú me dices, Richard, yo sí quiero lo que es una relación real, pero sin embargo de repente alguien te tira maicito, alguien te coquetea y ya estás saliendo con él o con ella. O ya te estás poniendo en contacto. Entonces, si tú quieres lo que es una relación real, busca una persona real. Richard, me gusta este chico o esta chica, pero tiene compromiso. Entonces, ¿cómo crees que vas a tener lo que es una relación real, Leo? No, recuerda que el karma llega para todos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del 3 de espadas y la carta del 5 la carta del 3 de copas y la carta del 5 de espadas. Lo he dicho al revés, cariño. Entonces me están diciendo aquí, te estás rodeando con muchas personas, con muchas energías, aún sabiendo que estas personas te pueden causar daño o te pueden traicionar. Entonces, aquí no hay algo claro. Tienes que buscar algo real porque Dios te tiene preparado, porque aquí está lo que es el arco iris del pacto que Dios hizo con la humanidad. Entonces, de esta manera tú vas a tener futuro, porque aquí tenemos lo que es la carta del 7 de oros. De esta manera tu vida va a tener claridad. Entonces, cariño, sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero la persona que me busca, la persona que me quiere dar lo que es una relación formal, a mí no me gusta. Entonces, cariño, quédate sola o quédate solo, pero busca algo real. Busca algo real, ¿vale? Vamos a ver economía, ¿qué nos quieren decir? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. Que Dios universo me ayude para Leo. Economía. Tenemos lo que es la carta del as de bastos, la carta también del caballo de copas, la carta del 3 de copas y cierras con la carta del rey de bastos. Como dicen, cariño, esa frase, la unión hace la fuerza. Siento, mi querido Leo, que te van a estar apoyando la familia, pareja o hijos. Siento, mi querido Leo, que van a aparecer ángeles en tu vida, que te van a abrir nuevas oportunidades, nuevas puertas para que tu economía mejore, mi querido Leo. Siento, corazón, que vas a empezar lo que es una reconstrucción, lo que es en la parte económica, en base a terceros, en base a tu energía espiritual. Muy bien, vamos a continuar. Las características que se me va el tiempo, corazón. A ver, y mira que lo hago rápido la lectura, pero se va el tiempo.
Vamos a ver, Leo, las características para mi leoncito. Voy a barajear bien, ¿vale? Las características para mi leoncito. Vamos a ver qué nos dice. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, sientes una conexión o posiblemente estás lo que es en armonía con una persona de elemento fuego. Esta persona puede ser trigueño o trigueña, cabello largo, puede ser que inclusive tenga como rasta, cabello negro castaño o puede ser que tenga un poco de canas, pero sientes una conexión con esta energía. Puede ser delgado o delgada. Me dice, otra vez, siento, mi querido Leo, que muchas personas de elemento fuego empiezan a llegar a tu vida. Siento que muchos de vosotros se van a estar rodeando con personas de elemento fuego. Siento que muchos de ustedes inclusive van a hacer algún tipo de viaje o tienen lo que es un compromiso y vas a estar conociendo personas de elemento fuego. La carta del 2 de oros. Hay una persona que tiene que tomar lo que es una decisión o te ha pedido de repente que tú tomes lo que es una decisión. Siento que a lo mejor de repente tú, mi querido Leo, estás haciendo un balance, me dicen. De repente lo que es con la parte económica y el amor, cariño. Tienes que decidir, o quieres dinero o quieres amor, cariño, ¿vale? O quieres dinero o quieres amor. La carta también del 5 de bastos. Siento, mi querido Leo, que muchas personas de elemento fuego o personas que simplemente tienen buena armonía contigo te van a estar apoyando lo que es en un problema. Bendiciones, mi leoncito. Gracias por tu apoyo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Por favor, apóyame con la lectura, ¿vale?